Hola, hoy voy a hablar de un tema muy personal que es ser madre autista. Mi historia es bien compleja porque, bueno, puede que muchas personas me digan, oye, yo no he vivido la maternidad autista, sí, pero es que cada persona tiene su historia, su vida, sus situaciones y cada uno es un mundo. Pero yo creo que hay muchas cosas en las que sí nos vamos a sentir todos muy identificados. Yo pienso que es mucho más difícil ser madre autista que ser una madre neurotípica. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, nuestras propias dificultades hacen que no podamos ser tan buenas madres como las personas neurotípicas. Ya voy a ir explicando esto. Voy a contar un poco mi vivencia para que se entienda lo que yo quiero decir. De partida yo soy una madre autista, pero con diagnóstico tardío. Y eso hace que durante prácticamente toda mi maternidad, hasta cierto punto, no tenía idea de lo que me pasaba. Lo que hacía aún más difícil todo porque me llenaba de culpas por las cosas que yo sentía y por las cosas que me pasaban. Entonces vivía muy llena de culpa porque no daba el ancho. La gente de mi alrededor no me entendía muchas veces. Entonces se me complicó mucho el panorama. Yo me separé, bueno, yo tuve mis hijos y primero tuve mi primera hija y yo en ese tiempo, bueno, siempre, yo siempre he seguido acarreando como una depresión, una cosa que no me ha permitido ser una madre tan presente, por decirlo así, de alguna forma como presente, como yo antes de casarme incluso tenía el problema del trastorno del sueño, de hacer del día noche y de la noche día, porque a muchas personas autistas nos pasa eso, que tenemos ese trastorno del sueño, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, porque así como tenemos muchos trastornos alimenticios, también tenemos trastornos del sueño. Y ese trastorno se produce porque uno se va dando cuenta que en la noche uno no está expuesta a convivir con el resto. Entonces los agentes estresores disminuyen absolutamente y tratamos de empezar a vivir el día, a no vivir el día para no estar expuesto a la realidad, que para nosotros es difícil. Entonces yo ya traía esto. Entonces con mi hija mayor, cuando nació mi hija mayor, me costó mucho porque los niños tienen horario, despiertan, se tienen que dormir temprano, despiertan temprano, que hay que darle la mamadera, qué sé yo, mudarlo y todas las cosas. Entonces para mí fue difícil, me costó mucho esa parte. Igual ya me quedaba en la noche bastante rato despierta, me aislaba, estaba sola y, y ¿cómo se llama? Sí, pero sí era muy, a ver, ¿cómo explicarlo? Muy maternal en el sentido de estar muy preocupada de mi hija. Eh, es difícil, es como muchas veces he dicho en muchas diferentes tipos de cosas, yo soy muy mamá de fondo, pero de forma a veces no tanto. Entonces de repente me quedaba dormida muy tarde y,
me levantaba a darle la mamadera o lo que fuera, qué sé yo. Y después la dejaba sentadita jugando con sus juguetes en la cuna y seguía durmiendo. Entonces cuando llegaba la persona que hacía las cosas de mi casa, la sacaba de la cuna, la llevaba para abajo, la bañaba, no sé. Pero yo no fui muy maternal en esos momentos. Pero sí estaba muy preocupada de mi hija. ¿Sí? Aunque no se entienda esto, es verdad. Es verdad. Pero con el tiempo ya fui adaptándome más a la maternidad. Eh, Piensen ustedes que para nosotros las personas autistas ya nosotros mismos somos un problema para nosotros. Una preocupación y una angustia. Cuando nace un hijo ya nuestra angustia se multiplica por 2. Y cuando nacen más hijos se multiplica por todos los hijos que sean. Entonces el estrés, la angustia, los nervios, para mí fueron muy complicadas todas esas cosas. Yo lo reconozco. Y bueno, sigo. Pero cuando ya yo estaba en mis horarios ya bien, con mi hija pasaba mucho tiempo, qué sé yo, y todo bien, relativamente bien. Después quedé embarazada de nuevo, pasaron como 4 años. Quedé embarazada de nuevo y mellizos, un niño y una niña. Ahí me quedó la escoba en mi cabeza, porque mi maternidad se multiplicó por 3 y tenía tanto miedo, porque como yo soy una persona súper aprensiva, imagínense lo que es tener 3 niños chicos y ser aprensiva conmigo y con ellos 3, y con mucho más con ellos 3 que conmigo incluso. Y eso que soy muy aprensiva conmigo. Entonces tenía una cuidadora de noche para que me viera a los niños, porque yo tenía miedo de la famosa muerte súbita y todas estas cosas, terrible. Entonces como eran 2, se multiplicaba por 2 el tema. Y fueron creciendo, pero mucha culpa mía. Yo siento que mis hijos crecieron con muchas carencias afectivas a causa de mi autismo y de yo no saber que yo era autista, porque si yo hubiera tenido una razón, a lo mejor lo hubiera podido trabajar mejor, pero yo era rara nomás. Entonces toda mi familia política y todo me empezaron a criticar mucho por mi forma de ser, por mi forma de vivir. Y fue difícil, fue muy difícil. Hay cosas que yo no voy a contar acá, por supuesto, pero yo les pido por favor que no se comparen conmigo y digan, yo fui una perfecta madre aunque soy autista, porque no vivieron lo que yo viví. Entonces yo estoy contando mi historia dentro de lo posible para pedirle sobre todo a muchas madres autistas que no sientan culpa por lo que tuvieron que dejar de hacer por su autismo. Por ejemplo, para nosotros son súper complicadas las reuniones yo a mi marido, las reuniones escolares, ¿cómo se llama? A los paseos de curso, para mí era muy difícil. Todas las cosas, yo fui muy ausente en ese sentido, en toda la cuestión como escolar. Al contrario de esas mamás que pasan metidas en el colegio, yo poco. Y aparte, ese tema yo de aislarme hacía que yo no estuviera tan presente con ellos tampoco. Entonces delegaba mucho. Y eso me costó mucho aceptarlo, asumirlo y perdonarme. Yo les he pedido perdón miles de veces a mis hijos por todas las cosas que tuvieron que pasar por yo ser una madre autista. Pero esa es como la parte mala
¿ya? Pero siento también que ser una madre autista tiene partes buenas. Si bien yo no soy la típica madre, es que además, bueno, como también pasó que yo me separé en algún momento dado, y los niños todavía estaban bastante chicos, me tocó ser papá y mamá a la vez, en muchos sentidos, porque mi marido también iba a buscar a los niños y los iba a dejar al colegio, y él iba a las reuniones. Pero en todos los otros sentidos ahí tenía que estar yo, en todo. Entonces estaba complicada porque me faltaba la plata, porque esto, porque lo otro, porque lo otro. Y con mis miedos, con mis temores, con mi autismo y con mis cosas, sin saber que era autista. Y pasaban muchas cosas, pues pasaban muchos problemas. Porque no me la podía de repente. Yo me daba cuenta que no me la podía. Pero no sabía por qué. Entonces la autoestima, las depresiones y todo era un círculo vicioso, espantoso. Pero sin embargo, quiero decir que en cuanto a la preocupación por mis hijos, siempre fue muy grande, fui muy mamá en ese sentido. Mis pollos siempre estuvieron conmigo, nunca se me pasó ni por la mente que separarme y dejarle uno a... No, siempre conmigo, donde fuera. Pasamos momentos muy difíciles en cuanto a la parte económica. Me costó mucho salir adelante, ellos eran chicos. Mi hija mayor tuvo que ayudarme con los menores. Y, o sea, es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que a mí me costó más difícil, me costó mucho más. Porque, por ejemplo, conozco mujeres autistas que son madres, pero que han tenido un marido amoroso al lado que les ha ayudado a ser madre, porque uno como madre sola tiene que ser, poner la parte reglas, firmeza y todo eso, que pone generalmente el padre, y la madre pone como la dulzura, la ternura, el hacer el pastel, la cosa, y yo no podía hacer todo eso. Entonces yo adquirí una cosa mucho más como de hombre. Entonces no fui a lo mejor tan tierna, tan amorosa, tan así, sino que fui muy de poner reglas, de... Eso no significa que estaba menos preocupada de ellos, significa que estaba muy preocupada de ellos. Y que yo sabía que tenía que educarlos para que fueran personas de bien. Entonces, como todo lo que yo digo que nos pasa a los autistas, somos mucho más de fondo que de forma. Pero como les digo, nunca los dejé, siempre estuve al lado de ellos, podía estar muriéndome, pero siempre con mis hijos al lado, siempre con mis pollitos, porque yo no los iba a dejar nunca con nadie. Incluso tuve unos litigios por ahí, unas cosas que fueron bien difíciles, pero sola, autista, salí adelante con mis 3 hijos. Y esto quiero que quede bien claro, o sea, con todo lo que dije antes, mis hijos son 3 re buenas personas. Son trabajadores, son luchadores, son empeñosos. Son personas muy buenas personas. Generalmente las personas también autistas tenemos hijos autistas. Mis 2 hijas son autistas. Mi hijo no creo, de algunos rasgos, pero nunca se ha hecho un examen, pero él es una persona muy sumamente sociable, muy sociable, y, pero digamos, son tres personas que yo me siento muy orgullosa de cada uno de ellos. Entonces, si usted es autista y por mi historia va a decir, no, mejor no tengo hijos, yo le digo que sí tenga hijos. Yo no me arrepiento de nada, o sea, me arrepiento, pero no me puedo arrepentir porque las herramientas que yo tenía en ese momento eran las herramientas que yo tenía en ese momento y no podía usar otras. Además no tenía un diagnóstico. Entonces,
Para mí era difícil, para mí era complicado, para mí se me dificultaban las cosas. A mi hijo le faltaron más abrazos, más ternura, más cuidado, más. Pero imagínense yo sola, difícil, muy, muy difícil. Y como les digo, sobre todo con lo que nos cuesta a nosotros estar. Nosotros en todos los sentidos de la palabra nos gustaría más bien no estar que estar en las cosas. Pero, como les digo, puse todo de mi parte para entregarles valores, enseñarles lo más posible, ponerles reglas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo siento que crié 3 buenas personas, 3 muy buenas personas, y les he pedido todos los perdones y todas las cosas por las faltas y por las cosas que no les pude dar. Pero como les digo, es difícil ser una madre autista, pero es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es haber tenido a mis 3 hijos. A lo mejor si hubiera sabido que era autista, quizá no hubiera tenido hijos. Y pucha qué grande de lo que me hubiera perdido. Si mis hijos son, para mí, la maravilla más grande que puede existir. Ahora está de moda eso de no tener hijos. Qué pena más grande, porque se pierden. Digo, es triste porque se pierden algo demasiado grande que es la maternidad. Que si bien siendo autista cuesta mucho más, ahora siendo madre sola autista cuesta mucho más, y ahora siendo madre sola sin diagnóstico cuesta 1000 veces más, no lo cambiaría por nada. No lo cambiaría por nada. Mi experiencia como madre autista es una maravillosa experiencia a pesar de todo. Con mi hijo hemos hablado. Yo le he pedido, como les contaba, todos los perdones que pueden existir por no haber dado el ancho en muchas cosas. Pero no me siento culpable porque no podía yo dar más. Y eso quería contarle, que mi experiencia es una experiencia dura en muchas partes, difícil para mis hijos también, difícil para mí en muchos sentidos, pero me siento sumamente orgullosa de ellos, de cada uno de ellos, de cómo son, y orgullosa de mí misma también por haber tenido estas maravillas, porque para mí son un regalo de Dios. Así que eso les quería contar ahora. Me emociono, de verdad me emociona. Cuando a uno le cuesta algo, pucha que emociona después ver los resultados. Así que bueno, cuéntenme su experiencia, cómo ha sido para ustedes, y bueno, ese era el video de hoy, y nos vemos en el próximo video, y no olviden suscribirse al canal para que podamos seguir subiendo contenido interesante y entretenido. Nos vemos. Chao, chao.